Ay, hola, buenas tardes a todos. Soy Sandra Becerril, soy escritora y guionista y esta es la clase número 4 de Aprende a escribir terror y hoy tengo una invitada súper especial. Ella es Antoniela Samaniego, Hola, para aquellos que no la conozcan, aunque estoy segura que muchos de ustedes sí, porque ella es escritora y guionista. Por ejemplo, una película que acabamos de ver en cines es Itinerario de una pasión. Itinerario de una pasión, en donde Sí. ella fue guionista y también ha hecho varios cortometrajes de terror y tiene unas ideas buenísimas que a todos nos van a servir muchísimo. Entonces, fanfarrias, hoy se las presento. Sí, gracias por invitarme, Sandra. No, hombre, al contrario, estoy muy contenta. Además, es de mis mejores Ay, amigas. Sí. Hola, Jackie, ¿cómo estás? Acuérdense que nos pueden mandar sus comentarios o lo que sea a través de los comentarios en este video en vivo. Espero que ahora sí no pase nada. Tratamos de etiquetarlos, pero no se pudo. Y bueno, el día de hoy vamos a estar platicando acerca del conflicto en historias de terror. En la primera clase, nada más para hacer un pequeño recuento de todo lo que habíamos platicado, hablamos de la diferencia entre horror y terror. También hablamos de la diferencia y la importancia de los protagonistas y de los antagonistas. Platicamos también un poquito de cómo pueden ustedes ir haciendo sus historias. Y la clase pasada platiqué de subgéneros de terror. Entonces, el día de hoy, para que ustedes puedan seguir construyendo su historia, Anto y yo vamos a platicar acerca del famoso conflicto que debe tener una historia para que sea muy interesante. Claro. Entonces, ¿quieres empezar? Ajá. Pues bueno, creo que algo que tenemos que tener siempre presente antes de empezar nuestra historia es precisamente el conflicto, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser este problema al que se va a enfrentar el personaje, ¿no? Hay veces que las historias, bueno, primero tenemos al personaje y o sea, que surgen a veces de un personaje y hay otras que a veces surgen, pues, del conflicto, ¿no? O sea, de qué, a veces una premisa de qué pasaría si tal persona le sucediera tal cosa, ¿no? El conflicto, pues, es el problema, ¿no? El conflicto dramático es eso a lo que se va a enfrentar un personaje que lo va a hacer, pues cambiar, ¿no? O sea, ¿cómo decirlo? Sí, lo vas a evolucionar. Lo vas a evolucionar, ¿no? Lo que estábamos platicando hace ratito, Anto y yo, es que sin conflicto no hay drama. Yo creo que todos nos ha tocado ver películas en donde está muy aburrido, al personaje no le pasa nada, no tiene ninguna transformación. Exactamente, porque el personaje, digamos que llegado al conflicto, el personaje tiene que tomar alguna decisión, ¿no? Una decisión que o sea, que ya no hay vuelta de hoja, ¿no? O sea, o la hace o se acaba la película, ¿no? Digo, me refiero pues se acaba la película a que pues no va a haber drama, no va a haber carnita, no va a haber sabor, ¿no? O sea, ya si el personaje decide no enfrentar ese conflicto, ya se va y ¿no? Sin embargo, si decide, o sea, si ya no tiene más remedio que enfrentarse a este problema, pues bueno, entonces sí tenemos ya toda una historia, ¿no? Claro, y además le da mucho interés, como bien dices, ¿no? A las historias. Por ejemplo, en el caso de las historias de terror, es eso, todos hemos visto películas bien aburridas, donde en realidad no pasa nada, ya sabemos lo que va a suceder desde el principio. Ahorita tú y yo estábamos viendo una recopilación de las peores películas de terror de la historia y de las mejores también. Y yo creo que una gran diferencia entre ellas es que las que son muy malas, puede que tengan mucha sangre y mucho gore y todo, pero no tienen conflicto. Sí, ¿no? los personajes no se enfrentan a este problema, ¿no? A este conflicto. Exactamente, ¿no? Nada más, o sea, como decíamos, ¿no? Hace rato que nada más es sobrevivir, ¿no? Pero no hay detrás algo más profundo en los personajes de, bueno, si sobreviven, o sea, ¿por qué? ¿Cuál es el miedo que tienen que enfrentar o cuál es el problema que tienen que enfrentar? Exacto, o sea, y además yo creo que es bien importante. Interna, ¿no? Yo creo que también es muy importante para podernos identificar con los personajes, o sea, como público o como lector. O sea, si cuando te puedes identificar con ellos, sientes feo, sufres por ellos y los van a matar, así lloras. Claro. Tal vez no en mi corazón frío, güey. No, pero digo, todos los personajes tienen que tener algo entrañable, ¿no? Aunque sean villanos, digo, que sean asesinos, monstruos, como lo queramos llamar, pero deben de tener algo entrañable y un conflicto también, ¿no? O sea. Exactamente, yo creo que las historias
esto se los estamos comentando para cuando ustedes hagan sus guiones o sus novelas, lo que quieran, tomen en cuenta que debe haber conflicto. Y entre más poderoso sea el conflicto, creo que también más poderosa puede ser la historia. Exactamente. ¿no? El conflicto también tiene mucho que ver con las motivaciones del personaje, cuáles van a ser sus objetivos, qué es lo que ellos quieren lograr y entonces esto cómo se los impide, ¿no? Cómo este conflicto es esta cuestión de que les impide lograr este objetivo. Exacto, llegar a su meta, ¿no? Exactamente, entonces ya es cuando si el personaje pues se enfrenta a estas decisiones de si sí lo hago o no. Sí, lo hago, ¿no? Sí. Como la vida. Porque además, yo pienso, no sé tú qué creas, que sí hay que llevar el conflicto de los personajes como más allá del límite, ¿no? O sea, o sea, más allá de donde nosotros pasaríamos en la realidad. ¿Cómo decirlo? Sí, o sea, saltar el límite, ¿no? Pues sí, bueno, siempre les recomiendan llevar a los personajes al límite, ¿no? Sí, a ver, o sea, todo lo que ellos pueden sacar. Claro, o sea, a veces duele cuando uno hace sufrir a sus personajes, pero pues es que a veces es necesario. Exacto. Es parte de la chamba, ¿no? Y más en el género. Uy, sí. No. ¿Cuántos he matado? Ustedes han matado y torturado. Sí, ¿no? Por ejemplo, como dice aquí Fernando Huerta, dice que todos somos conflictos. Sí, bueno, todas las personas tenemos conflicto, pero yo creo que sí está este límite como entre la realidad y... Claro, ¿no? Sí, esa fuerza que se opone a los objetivos del personaje, ¿no? Exactamente. Dice Alfonso que el gore sin trama es como el porno, la sangre por la sangre, el sexo por el sexo. Pues es que sí. Pues sí, porque también el porno podría tener conflicto, o sea, ¿por qué no? Pero por ejemplo, estábamos viendo hace rato unas... Sí, como resúmenes de películas de terror y estábamos viendo Pesadilla en la calle del infierno, que también es muy gore. Utilizaron litros y litros y galones de sangre, pero no por eso deja de tener conflicto. Esa película era muy buena. Sí, nuestra infancia quedó marcada por esa. La infancia quedó marcada por nuestras patologías. Quedaron marcadas por ese tipo de películas, ¿no? Claro. O sea, el hecho de que tengan mucha sangre no quiere decir que no puedan tener conflicto. Exactamente, o sea, y también los villanos, o sea, estos asesinos tienen grandes conflictos, ¿no? Digo, simplemente Bates, ¿no? O sea, tiene un mega conflicto interno con su madre y una cuestión ahí edípica que, pues, es muy interesante, ¿no? Sí, incluso también el conflicto pueden tenerlo los antagonistas, por ejemplo, en el caso de El silencio de los inocentes. Claro. El hecho de que Hannibal tenga esta onda aquí con Clarice, y, que le causa también cierto conflicto, ¿no? Claro. Y creo que puede ser incluso más interesante los conflictos de los villanos que los de los protagonistas, y es por eso que luego los villanos funcionan tan bien y vemos... esos villanos entrañables. Exacto, y luego los villanos toman como el protagonismo de la película y ya tenemos villano 1, villano 2, villano 3 y hasta la 10. Claro, porque ellos también tienen su motivación, ¿no? O sea, no matan de a gratis, o sea, hay algo ahí dentro de su construcción, dentro de sus objetivos, que es por lo que desean matar, ¿no? Dentro de su necesidad dramática. Exactamente, no, exactamente. No es matar por matar, sí. Bueno, hay personajes que sí son... Sí, no, pero es que es más rico cuando está... Es que no sé si llamarlo justificado de por qué mata. No es tanto una justificación, sino es más bien, o sea, una motivación dentro de su construcción como personaje. Exacto. Eso es una motivación. Eso, sí, no, por ejemplo, es justificación, sino motivación. En el caso de Jason, la primera, me acuerdo que es porque al niño lo abandonan por tener sexo los personajes en esta cabaña, porque aparte de la clasificación C, o sea, yo delante de mi madre, mi mamá bien orgullosa va a decir, ay, sí, las películas de terror que tanto le gustaban a mis niñas. He aquí la consecuencia de ese acto. Sí, mi mamá me ponía películas de terror, pero bueno. Yo también veía películas de terror, pero escondidas. Entonces... Es que también eran como porno y tenían morbo, ¿no? Porque además es un elemento del terror. Claro. El sexo, la sangre, el suspenso, sí. ¿no? Hola, Katy. Es que Katy nos está viendo desde Costa Rica. Ay, qué bonito. Qué bonito. Entonces, bueno, platicando acerca del conflicto, sí, yo creo que hay que llevar el conflicto al extremo para que el personaje pueda llegar a su meta. Porque si llega a la meta de una manera muy sencilla, como bien dices, están los personajes, por ejemplo, el otro día estaba viendo Sharknado, no sé si ya la viste. Ya sé cuál es, pero es que... Sí, como diría cierta persona que conocemos, es una joya.
Es que sí, las películas de los animales atacan no son mis favoritas, pero bueno. Y ya va a estar, ¿cómo se llama? Sharksorcism. ¿Sí? Ay, no, por Dios. Tiburones, exorcistan tiburones. No, bueno, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, tenemos esta película de Sharknado, donde el de Beverly Hills, todos. este protagonista de Sharknado salió en Beverly Hills con personaje de tonto, y entonces ahora es igual, pero ya sabes, acá ya todo portachota, ya no, sí tengo que verla. Tú sabes desde el inicio que va a ir, va a matar a todos los tiburones sin ningún problema, además, porque el hombre sabe aterrizar aviones, manejar trenes, lo que se te antoje, y los va a matar y va a sobrevivir y ya. Entonces, bueno, sí está la sangre, está la diversión de los tiburones de plástico que le ponen aquí a la gente y le hacen así, ¿no? Y bueno, sí es divertido, pero no pasa nada, es como ese tipo de películas, o Piraña. Pues sí, que es nada más el placer de estar viendo, o sea, pues sí, cómo se enfrentan los tiburones, ¿no? Pero... Exactamente, sí, ¿no? Sí. Pero ¿qué es lo que ustedes quieren hacer? Ahora que ustedes están construyendo su historia, ¿qué es lo que ustedes quieren hacer? Una película que pueda pasar a la posteridad, como ha sucedido con Pesadilla en la calle del infierno. Ay, como el bebé de Rosemary. Como el bebé de Rosemary. Por ejemplo, en el bebé de Rosemary, ¿cuál sería el conflicto? Pues es esta mujer incomprendida, ¿no? O sea, prácticamente ella está sola, ¿no? Porque ella, o sea, ella lo que quiere pues es lo mejor para su bebé, ¿no? O sea, este bebé que se está gestando y todo. Entonces, el conflicto es que ella, o sea, empieza a detectar que hay algo extraño en los vecinos, en todo, en el esposo, pues sí, ¿no? En todos, ¿no? Está completamente sola. Sí, exacto, o sea, está en una sociedad, pero está rodeada de gente, pero tiene una soledad muy intensa, ¿no? Exactamente, en ella como dentro de su embarazo, ¿no? Pero ella, por ejemplo, su meta es llevar a cabo el embarazo. Claro, o sea, que nazca bien su bebé, y también por eso se toma estos licuados repulsivos que le da la viejita, ¿no? O sea, porque ella dice, bueno, es lo mejor para mi bebé, ¿no? O sea, esa es todo la motivación de ella, ¿no? Su hijo, tanto que al final, pues ya saben lo que pasa, no les voy a contar, pero pues bueno. Spoiler, o sea, ya saben lo que pasa, y es parte de esta premisa, ¿no? Del amor de madre puede más que cualquier cosa, ¿no? Pues sí es cierto. Pero bueno, este tipo de conflictos sí pasan a la posteridad. Últimamente en muchas películas de terror ya no existe tal cual. Por eso sobresalen películas como El Babadook, la que te decía hace ratito, sí, claro. que es muy sencillo, es igual una mamá con su hijo y el hijo está viendo un monstruo, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer? Tu hijo está viendo un monstruo, ¿qué haces? ¿Le crees? ¿No le crees? Además, los conflictos yo creo que no tienen que ser tan complicados. No, exactamente, puede ser algo tan básico, o sea, que sí, no tenemos que meternos, o sea, digo, sí es padre luego meter conflictos internos en nuestros personajes, ¿no? Pero pues también, o sea, un conflicto externo como simplemente, o sea, no le crees a tu hijo, tu hijo ve cosas y tú no sabes cómo manejarlo, ¿no? Exacto, o como Repulsión, de Polanski, que es de mis películas favoritas de toda la vida. El conflicto es esta mujer que es una mujer guapa, joven, y de repente se vuelve loca, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentas tú eso? Y yo creo que también tiene mucho que ver con la manera de contar. Por ejemplo, están estas películas de slashers, como Scream, y bueno, Viernes 13, y todo este tipo de películas, Halloween. Entonces, pues todas básicamente son de slashers, ¿no? El chiste es que, ¿a cuál le va a ir mejor? O sea, ¿de cuál nos vamos a acordar? Pues yo creo que del slasher que tenga un cierto conflicto, no del slasher que existe pues porque le gusta matar a adolescentes calenturientos, ¿no? Claro. No, que imagínense en la sociedad así. Ahora, el otra vez estaba platicando con alguien de cuál era la diferencia entre el conflicto en la vida real y el conflicto dramático. ¿No? Y entonces yo le estaba diciendo, bueno, es que no puedes comparar los conflictos de la vida real con el dramático porque son dos niveles diferentes. O sea, la vida está acá, la ciencia ficción, el terror, está en otro lado. Muchas cosas que pasan en la vida real que ustedes pueden decir, ay, es que tengo un ex que está muy loco y me estuvo acosando y es solamente ficción. Entonces... hagan de cuenta, le dicen, claro, voy a hacer un guión con esto, va a estar buenísimo, y de repente lo ponen, lo escriben, y la gente te dice,
ay, eso no puede pasar, esto no es cierto, no te puede suceder. Entonces también tienen que pensar muy bien que es otro nivel de narrar historias de la realidad a lo que... Sí, lo que es la ficción, ¿no? O sea, sí, de darle verosimilitud, ¿no? O sea, ¿cómo explicarlo? Este modo de narrar, yo creo, ¿no? O sea, ustedes deben ponerle ciertas características a su conflicto para que pueda amarrar. Y lo deben conocer desde un inicio. Porque si ustedes van en la página 20 y de repente dicen, ¿qué le pondré? Sí, exactamente, ¿a qué se va a enfrentar este personaje, no? Que ya planteé. O sea, ¿a qué se va a enfrentar? Y te sacas de la manga, pues un fantasma, un monstruo, pero no, ustedes deben saber desde el inicio cuál va a ser el conflicto de su personaje. Por eso les decía que es muy importante que ustedes conozcan a sus personajes, los creen muy bien. Sí, no, porque como les decía hace rato, ¿no? Hay cierto tipo de personajes a los que uno les puede meter en un montón de conflictos, ¿no? En cosas contradictorias a su personalidad, ¿no? O sea, ¿qué le pasaría, no sé, qué le gusta? A ver, dime un personaje. Un personaje X. Hannibal, ¿no? ¿Qué le pasaría? Es que se me ocurre algo muy chafa, ¿no? ¿Qué le pasaría si se enamorara, ¿no? O sea, algo muy contradictorio, ¿no? Se enamora de el siguiente platillo que se va a comer, ¿no? Pues la Clarice por ahí está, ¿eh? Bueno, se la quería comer de otra manera, pero... Pero bueno, es que, por ejemplo, hay ese personaje, ¿no? O sea... Sí, ese personaje está muy bien construido, o sea, es un psicópata, ¿no? Y entonces, según la psicología que le pusieron a ese psicópata en especial, haz de cuenta que llega, se enamora y le lleva flores a Clarice. Nadie sabe. Exactamente, pues no, nadie. O sea, porque eso es, sí no va con la coherencia del personaje, ¿no? Exacto. Pero igual, digo, o sea, alguien que nos puede sorprender tanto, pero... Nos pregunta Raúl que qué opinamos de Kilómetro 31. Bueno, pues acabamos de ver un top 10 de las mejores películas recientes de terror mexicanas, porque pues todos recordamos las películas de antaño que eran buenísimas, sí, ¿no? Como El Vampiro o Hasta el Viento Tiene Miedo, sí, todas las de Tabuada. Veneno para las sí, son favoritas. Entonces, en ese top está de las mejores películas de terror recientes, estaba Kilómetro 31 de Rigoberto Castañeda. Entonces, tú me habías comentado que te había gustado. Sí, a mí me gustó mucho. Sí, pero cuéntale por qué. ¿Por qué? Perdón, es que como te decía yo ya casi no tengo retención para las historias, ya es un problema ya mío. Pero sí, me acuerdo que cuando la vi, pues es inspirada en mucho en esta leyenda clásica que todos conocemos de La Llorona, ¿no? Entonces, es que si bien me acuerdo. Es que, híjole, no, yo ya no tengo... ¿Sabes qué? Yo creo que Kilómetro 31 tuvo un acierto muy importante. Lo ubicó en un lugar al que puedes ir a visitar y te puedes tener esta como sinergia con los personajes. Entonces, o sea, como que algo muy común, muy cotidiano. Exacto. Eso luego es más aterrador, ¿no? Exacto. Cuando las cosas pasan en un contexto muy normal, eso es muy buen ingrediente para el terror, ¿no? Porque eso quiere decir que nos puede pasar a cualquiera y eso pues ya da miedo. Claro, además me acuerdo que mucha gente fue al Kilómetro 31 sí, de la carretera, ¿no? A ver qué sucedía. Y además yo creo que Rigoberto tuvo un gran acierto al incluir este fantasma tipo japonés que estaba introduciéndose en las películas de terror mexicanas. Entonces, como que combinó muchos elementos y pues ese fue el acierto. Además tenía muy buena producción. Sí, claro, por supuesto. No, en su momento. Y bueno, eso es lo que opinamos de Kilómetro 31. Sí, no he visto la segunda parte, pero quiero verla. Pues yo creo que ya pronto va a estar en Netflix. Sí, esperemos. ¿No? Ay, Reina, dice que le encantamos. Tú también nos encantas. Sí. Tenemos tantas anécdotas de terror con Reina, pero no las podemos contar aquí. Claro, no. Solo en el cafecito. Café nada más. Entonces, bueno, ya que quedó claro que ese conflicto, ahora ustedes pueden continuar con su historia. Y yo creo que el siguiente paso de la historia es escribir una sinopsis. Porque ya tienen su personaje, ya tienen el conflicto, ya tienen la meta. O sea, ¿cuál es la meta del personaje? ¿No? Pon tú, la meta del personaje es criar a su hijo de forma tranquila. Pero el conflicto que tiene ahí es que el papá es un psicópata. Okay. Bueno, es un decir, no. Sí. Es un decir. Nada particular. Pero, digo, también parte importante de que ya tenemos el conflicto, también tenemos que saber
cómo se va a resolver, ¿no? Cómo va a terminar este personaje, ¿no? O sea, creo que algo básico de nuestra historia, o sea, cómo empieza, cuál es este conflicto y cómo se soluciona, ¿no? Porque si no, o sea, pasa esto que decía Sandra, ¿no? Empezamos a escribir y la historia se nos va de las manos, ¿no? Entonces, por eso tenemos que, es parte como que de la síntesis dramática para poder, saber qué escenas vamos a escoger, pues es esto, ¿no? El saber, o sea, cuál es nuestro conflicto y cómo se va a resolver, ¿no? Exacto, sí, para que no te saques de la manga al final, ¿no? Exactamente. Que no tenga nada que ver con tu historia. Sí, y más que nada en las historias de terror en donde a veces tenemos muchos los llamados sustos, ¿no? Que al final, o sea, ya se resuelve algo, pero dices, bueno, y entonces el monstruo que apareció en el closet, ¿qué era, no? Se te olvida. Entonces sí, y era así de que, pero ¿por qué, no? Y entonces fue porque al guionista dijo, quiero un monstruo en el closet para que asuste, ¿no? Pero no, o sea, tiene que haber una justificación. Tampoco se trata de que expliquemos todo como en Scooby-Doo. O sea, de que, sí, porque es que el villano usaba una máscara y unos cuerditas, ¿no? Para flotar. No se trata de eso. Se trata de que el espectador, llegado al final, empiece él solito a comprender y a decir, claro, el monstruo salió del closet porque era, parte de no sé, era un desdoblamiento del protagonista, no sé, ¿no? Digo, no que se expliquen diálogos ni nada, sino que el espectador entienda todas esas pistas que fuimos nosotros sembrando, todos estos pequeños sustitos, que queden claros, ¿no? Al final. Claro. Como parte de la conclusión. Digo, no subestimemos al espectador, ¿no? Los espectadores, o sea, claro que pueden entender esas pistas, y llegar a estas conclusiones, ¿no? Pero por eso es importante, o sea, conocer el final. Exactamente, como bien dice Reina, hay que ir dejando indicios para que el espectador saque conclusiones. Claro. También, claro. Ahora, hay una cosa muy importante también, yo creo. En la vida real hay coincidencias. Tú sales y te encuentras al novio psicópata. Ah, claro. Sí, muy natural, ¿no? Se dan por montones. En cada esquina. Vas al Starbucks y te encuentras. Y así, porque si pasa en la vida real, vas en el metro y te encuentras a un compañero de la generación, ¿no? Por decir algo. Pero en los guiones, en las historias que ustedes van a crear, no existen esas coincidencias. Esas coincidencias, ustedes como escritores las deben poner ahí por alguna razón en específico. Claro. Como bien decía Anto, si hay un monstruo al principio, bueno, debe ser por alguna razón, no nada más porque a ustedes les gustan los monstruos y digan, ay, sí, le voy a poner un monstruo y después se me olvida. No, nada más para que dé miedo, para asustar, no. Sí, también. O sea, entendemos que muchas de las películas de terror están basadas en sustos de brincos. Pues. Pero esos sustos tienen que ser parte de la estructura, parte de la causa y efecto, parte de las motivaciones, parte de de los obstáculos, parte de todo esto, parte de la construcción dramática. Exacto, la construcción dramática, como bien dice Anto. Ahora, no sé si viste la película de Annabelle. Sí, claro, sí. Bueno, tiene su historia, tiene su conflicto y todo, más o menos. No tan mal. Pero a la media hora, la gente ya había saltado como 15 veces. Y entonces, uno como espectador se cansa. O sea, detrás de la puerta ya sabes que viene el monstruo. Cierran el espejo, se abren y cierran y ya esperas el monstruo. Hay ciertos códigos, ¿no? Exacto, hay ciertos códigos, ¿no? Y además crea suspenso en la gente, ¿no? O sea, tú los puedes usar. También está la música y los efectos y todo, y yo nada más veía las cabecitas así. Brincando. Porque yo casi no brinco, ¿verdad? Es muy difícil impactar. Entonces, en el cine, ¿cómo se llamaba esta? No se llamaba En el nombre del padre o algo así, era sobre un exorcismo. Y en el cine sí brinqué y grité y hasta escupí, mi hermana se avergonzó de mí, pero bueno. Ay, no sé por qué se harto. Yo la quiero como. Pero es que todavía hay cosas que me dan mello. Pero bueno, entonces sigue, no te a mí también hay cosas que me dan miedo. Pero bueno, el chiste es que en esa película, o sea, la gente se cansaba de brincar. Porque llega un momento en el que dices, bueno, a ver, ya brinqué, ya grité, ya le aventé las palomitas al de enfrente, ya todo. Y luego, ¿qué sigue, no? O sea, está la muñeca y está la niña y todo. ¿Y qué? Tenía todos los elementos para hacer una buena película, incluido el presupuesto. Claro. Y no funcionó. ¿Por qué? Porque el conflicto no era claro, porque la meta no era clara y porque la forma de narrar estaba basada solamente en sustos.
Y ustedes no pueden fiarse solamente de los sustos. Exactamente, sostener una película por medio de sustos, pues no, y más si están así de manera fortuita, ¿no? Susto por el susto, ¿no? Recomiendan también mucho que las películas de terror duren entre 80 o 90 minutos, precisamente por la tensión generada en el espectador, ¿no? O sea, si les das una película de 2 horas, o sea, sí la pueden aguantar. Digo, todo se puede hacer, pero pues sí resulta un poco agotador, ¿no? Para el espectador, precisamente por todas las cuestiones emocionales que sí, que se mueven, ¿no? Así es. Sin embargo, en una novela es diferente. ¿Por qué? Porque puedes jugar mucho también con la tensión, tienes mucho más tiempo de escribir más conflictos, las atmósferas, los sentimientos y todo. Y como bien comentaba otra vez en un guión, en esta clase, que los guiones son fríos, o sea, no tienen tantos sentimientos, no tienes tiempo como de escribir tanto las atmósferas, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces ya que platicamos de este conflicto, no de este conflicto, ¿verdad? Del conflicto en general, vamos a platicar ahora lo que es la sinopsis. Que bueno, hay 2 tipos de sinopsis. Una, la de cajita de VHS. Ay, es que me encanta el Para los que no sepan lo que es VHS. Para los que nacieron en este siglo. Para los que nacieron en este siglo. Sí. Es la sinopsis que vemos en el Netflix, ¿no? O bueno, la de tapita de DVD ya para que sea más, para abarcar muchas generaciones, ¿no? Que es esta sinopsis en donde deja suspenso, ¿no? Que es para enganchar al espectador para que vea tu película. Pero está la otra sinopsis, ¿no? La sinopsis, ¿cómo le podríamos decir? Argumental. Esta sinopsis argumental es la que sirve para vender tu historia, para que la gente, pues sí, ¿no? Más que nada la usan mucho en cuestiones de producción para vender la historia, para igual en concursos también te piden esta sinopsis argumental, que es la que sí tiene que tener el final, ¿no? No la puedes dejar en suspenso. Entonces, pues la sinopsis o storyline, o sea, tiene que tener 6 líneas, ¿no? Y entonces en estas 6 líneas hay que tener bien claros 4 elementos. El planteamiento, que es quién es este personaje al que le va a pasar todo eso, cuál va a ser el conflicto, cómo lo va a resolver y cómo se va a terminar, ¿no? O sea, teniendo esta fórmula tan clara, o sea, de estos 4 puntos, entonces podemos hacer una sinopsis. Suena muy fácil, pero hay que chambearle mucho, ¿no? O sea, porque sí, luego hay veces que queremos explicar todo en esas 6 líneas y entonces se nos va y se nos hace todo un choro ya de 10 renglones y sentimos, es que esto es importante, es que esto también, ¿no? No, lo importante es, o sea, saber quién es el personaje, qué le va a pasar, cómo lo va a resolver, ¿no? Y el final. Exactamente, porque la sinopsis también es una guía para ustedes, para que ustedes ya sepan cómo inicia, cómo se desarrolla, cómo termina su historia, cuál es el conflicto y cuál es el personaje. Ahora, la sinopsis corta, no lleva diálogos, no se divide en escenas, no se divide en secuencias, no ponga número de extras. Exactamente, no hay ni diálogos ni nada. Exacto, si el tiempo es importante, por ejemplo, transcurre en México de 1810, bueno, lo pueden poner en la sinopsis. Pero también esto es para que esté claro para ustedes, porque de ahí ustedes van a sacar la sinopsis larga, el argumento, y posteriormente la escaleta, que es como la columna vertebral de su guión, para que no se vayan por las ramas. Claro. Ahora, lo que dice Anto es muy importante. A uno también le cuesta trabajo recortar ciertas escenas. Claro, para mí es muy fácil hacer la sinopsis de los demás, ¿eh? O sea, si alguien me dice, ¿cuál es la sinopsis de tal? Pues la hago, ¿no? Pero luego con mis propias sinopsis a veces me cuesta mucho trabajo, ¿no? Porque pues sí, luego, o sea, esto, ¿no? Que consideramos todo importante, pero creo que entre más clara tengamos nuestra historia, más fácil nos va a hacer esta sinopsis, ¿no? Yo me he dado cuenta, digo, en los concursos en los que he sido jurado o lectora, que, o sea, se nota mucho cuando el autor no tiene clara esa historia simplemente en esta sinopsis de 6 líneas, ¿no? Porque divagan o luego en lugar de sinopsis ponen lo que es la premisa y, o sea, no, yo lo que quiero es que en esas 6 líneas me cuenten la historia, ¿no? Y me enganchen, ¿no? Entonces pues sí es un gran reto, ¿no? Y les digo, esta fórmula suena muy fácil, pero pues sí, creo que algo que es tan difícil en la vida es sintetizar, ¿no? Pero como el amor. Puede hacer. ¿Sintetizar el amor? Es tan difícil como el amor. Bueno, sí, como el amor. Entonces,
Bueno, sí, y también eso no lo olviden, es como una guía para ustedes para comenzar a estructurar su historia. Jacqueline por ahí nos preguntaba en los comentarios un poquito más arriba que ya tiene muy clara su historia, que qué es lo que debe llevar su guión. Bueno, el guión se divide en muchas partes que después más adelante veremos en otras clases, pero por lo pronto nosotros les recomendamos comenzar conociendo sus personajes, los conflictos, comenzar con, después con esta sinopsis para posteriormente poder sacar un argumento. Y Jesús nos dice, ¿y las crónicas vampíricas qué tan sombrías son las historias? Híjole, pues voy a ser mala onda, pero no las he leído las crónicas vampíricas. ¿Las de Anne Rice? Las de Anne Rice. Pues yo empecé a leer Entrevista con el vampiro hace 20 y tantos años, entonces la verdad no me acuerdo porque no lo terminé el libro, pero digo, la película a mí me gustó mucho. Digo, la película me gustó mucho, pero pues no, bueno, que le dio esta parte humana, ¿no? A los vampiros, ¿no? Que digo, está pues padre, ¿no? Está, pero pues sí, digo, sí. Hace tanto que... Lo que pasa es que Anne Rice le dio un giro diferente. No, yo me acuerdo que dejó de ser el vampiro monstruo, sino ya para, sí, como en estos conflictos humanos, ¿no? Y todavía no brillaban los vampiros. Ay, no, qué asco, no. Oye, yo sí la leí nada más para poderla criticar a gusto. Sí. No, yo nada más vi un pedazo cuando la sacaba en el Canal 5 y ya, y veí totalmente la parte de porque brillaban y yo, ¡no! Pero bueno. Y así es, Jesús, como tú dices. Parece fácil, pero tiene su chiste. Exactamente, claro. Hay que chambear mucho hay que, sí, pensarle, ¿no? O sea, esa es una manera de aterrizar, de forzarnos a aterrizar la historia que queremos contar, ¿no? Exactamente. Ahora, de crónicas vampíricas, bueno, sí, no es fácil. Lo que pasa es que, miren, escribir es sencillo, sí tienen horas largas. Es decir, escriban. Todos los días intenten escribir sus ideas, intenten escribir todo lo que salga. Sí. Todo lo que salga, guárdenlo en su celular, traigan su libreta con ustedes, como ustedes mejor les acomode. Pero escriban, porque escribir es un oficio. Ustedes deben tener disciplina para poder hacer cualquier cosa en la vida, yo creo, ¿no? Claro. Y escribir sí tiene su chiste, pero yo creo que el estilo y la forma de narrar y todo se va a ir mejorando, pues escribiendo. Claro. Entonces, por ejemplo, la sinopsis que comentaba Antonella, escríbanla de 1000 maneras diferentes. Sí, a lo mejor al principio se extienden un poco, o sea, está bien, es válido, ¿no? Vamos a extendernos 15 líneas si quieren, ¿no? Pero, o sea, ir depurando, ¿no? O sea, hasta lograr esta síntesis, ¿no? Igual también, o sea, si ahorita todavía no empezamos a escribir el guión, pues es bueno que empiecen a surgir estas ideas de lo que queremos contar, ¿no? Que ya empiecen a surgir secuencias en específico, situaciones, obstáculos en específico. Entonces, sí, digamos que es conveniente, pues, tener como que una especie de sinopsis o argumento aparte donde vamos escupiendo todas nuestras ideas, ¿no? Así es, y guárdenlo, seguramente les puede ayudar para esta historia más adelante o para otras historias. Exactamente. Y eso, o sea, narren la sinopsis de diferentes maneras. A lo mejor pueden empezar por el final y luego experimenten, empiecen por el medio, no sé, pero lo creo que más importante es que sí conozcan bien su historia, ¿no? De qué va su historia, el conflicto otra vez, los personajes. Yo sé que eso suena muy repetitivo, pero a la hora de revisar guiones, a veces a la hora de tallerearlos, y no crean que de estudiantes, de gente muy profesional, te das cuenta de que no saben cuál era su personaje principal o de qué trataba su historia y se les va. Ahora, dice Jesús, ¿es cierto que al principio de la historia lleva un misterio? Pues depende de la historia que quieras contar. Pues sí, ¿no? Porque digo, siempre el suspenso, pues siempre hay que generarlo, ¿no? O sea, digo, a pesar de que hay un género llamado suspenso, el suspenso tiene que estar presente en todas las historias, ¿no? Hasta en la comedia romántica, en todos los géneros, ¿no? Que el suspenso es, o sea, mantener al espectador con expectativas, ¿no? De qué va a pasar, ¿no? O sea, qué más va a suceder, ¿no? Es parte de cómo enganchamos al espectador, ¿no? Este suspenso. Exacto. Y también acuérdense de escribir historias que a ustedes les gustaría ver. Si es una historia que ustedes de plano no verían, no la escriban, mejor escriban otra cosa. Exactamente. ¿No? Y bueno, ya para finalizar, porque ya nos extendimos un buen tiempo, esta clase fue como 20 clases más. Bueno, yo los quiero invitar al Toy Fest. Voy a estar en el Toy Fest. Sí, qué bueno. El 9 de... que es marzo, abril, el que sigue, ¿no? Sí, abril. Ya no saben en qué de abril. Perdón. Abril.
9 de abril. 9 de abril voy a estar en el Toy Fest, voy a estar regalando libros, así que vayan, es entrada libre, es en Tlalpan, está muy padre, y pueden conseguir cositas súper curiosas para todas sus colecciones, como yo que soy como muy obsesiva con todo eso. Interesante. Y también voy a estar en Chiapas el último fin de semana de este mes, o sea, en 2 semanas, en el Festival Balloon Canam, a donde me invitó amablemente Arby Rivera. Ahí pueden checar en internet todas las lecturas, y es un festival literario. En esta ocasión no es un festival de cine, es un festival literario, pero está como muy interesante. Y ¿tú quieres mencionar algo más? Pues no, hacía anuncios parroquiales, no tengo. ¿No tienes anuncios parroquiales? ¿No? Bueno, pues yo quiero agradecer a Anto. Estoy muy contenta de que me haya acompañado el día de hoy. Estuvo muy divertido. Siempre estoy tan sola. Ay, no, procuraré acompañarte más seguido. Gracias. Estuvo muy divertido. Y pues cualquier gracias duda por que invitarme, tengan, Santi. no, gracias a ti. Sí, y saludos a todos los del Garfio. Y vayan, inscríbanse, vean la página del Garfio. Sí, pues tenemos muchos servicios, ofrecemos, bueno, lo que es los dictámenes de guión, igual, o sea, nuestro taller en donde procuramos, o sea, presentar nuestras historias, tallerearlas, pues a fin de mejorarlas, ¿no? Entonces ahí en la página está toda la información, igual si quieren un dictamen de guión o lo que necesiten, pues ahí estamos. Igual si quieren, que les escribamos su historia, pues también. No, pues exactamente, escríbanla mejor. Y ya cuando la tengan, pues entonces llévenla a tallerear con nosotros. Exacto, y la página del Garfio es www.elgarfio.org.mx. Muy bien, el Garfio es una asociación. Sí, asociación civil. Es una asociación civil de guionistas, porque ustedes, o sea, escriben su historia y todo, pero después, ¿qué le van a hacer? Váyanlo pensando, ¿qué va a pasar después con esa historia? Sí, porque es muy importante el trabajo de taller, porque, bueno, muchas películas, o sea, bueno, muchos guiones llegan a la pantalla así con el primer tratamiento que hizo el escritor, y entonces pues luego surgen muchas deficiencias y por eso pues las películas no tienen éxito, ¿no? Sin embargo, si se hace un trabajo de taller en donde se resalten las virtudes y defectos de esa historia, entonces se puede trabajar muy bien para mejorarla, ¿no? Y para que esa buena idea que tuvimos se convierta en una gran historia, ¿no? Porque ideas pues, buenas siempre hay, ¿no? Pero historias buenas a veces es difícil, ¿no? Porque muchas veces esa idea la podemos pues llevar al fracaso si no la desarrollamos bien, ¿no? Así es. Entonces, muchas gracias, Santo. Y pues sigan mandando sus preguntas, sus comentarios. Y yo los veo el martes de la siguiente semana, igual a las 6:30 de la tarde, con la 5ª clase de Aprende a Escribir Terror. Por cierto, muchos saludos a nuestros amigos del Sindicato del Terror. Vayan y visiten su página, está muy padre, están haciendo cosas bien interesantes. Exactamente, que creo que también van a dar un taller, ¿no? Sí, algo así. Van a dar un taller por ahí de cómo escribir terror, y además están haciendo cortos y todo, por ahí búsquenlos en Facebook, está padrísimo todo lo que están haciendo, y también les mandamos un saludote a todos esos talentosos muchachos. Nos vemos, gracias.